Ayer comenzó o recomenzó en el Senado de la Nación un debate que es recurrente en la Argentina, que tiene que ver con la integración de la Corte Suprema. La cantidad de miembros y las condiciones que debe reunir una persona para ser integrante del máximo tribunal. Condiciones es básicamente lo que se discute es de dónde viene y qué género, cuál es el género con el que se identifica. Varón, mujer o no binario. Además de ser juez. Además de reunir las condiciones, claro. Es más, porque no es mentira, no tiene que ser juez. No, puede ser un abogado. Tiene que ser, de hecho, en el caso de García Mansilla, no era juez, nunca fue empleado judicial, no hizo carrera judicial y más allá de que su pliego fue rechazado, pero cumplía con los requisitos formales para poder ser candidato a integrar el máximo tribunal. Digo, es un debate recurrente. No nos olvidemos, no hace tantos años, en el 2022, ¿se acuerdan a instancias de un proyecto de Alberto Fernández que propuso reformar la Corte Suprema y crear como si fuesen salas dentro de la Corte, una especializada en cuestiones constitucionales, otra penales, y que en su momento el proyecto era ampliarlo a 15 miembros? En el año 2022, en septiembre de 2022, de hecho hubo un dictamen y el Senado aprobó la media sanción del proyecto para elevar a 15 miembros y ahí quedó, porque no iba a pasar por diputados. Y ahora volvió. Lo que sorprende es que los que en su momento decían que era un proyecto impulsado para buscar la liberación de aquellos que estaban siendo investigados por delitos de corrupción, hoy son los que impulsan la reforma con otros argumentos. Y los argumentos son los mismos que llevaron en la década del 60, de 1860, a hacer una primera reforma de la Constitución del 53 que había establecido el número de miembros, que era 9, imitando lo que funcionaba en los Estados Unidos, pero dándose cuenta que cuando en medio de la Guerra Civil Argentina, que había todavía estados que no estaban integrados, la provincia de Buenos Aires, y donde si se integrasen había que discutir si algunos venían de ese lado, se decidió dejar librado al Congreso la decisión sobre cuántos son los integrantes de la Corte Suprema. Desde ese momento, 1860 hasta ahora, es el Congreso el que tiene esta llave y que tiene que ver no con cuestiones jurídicas, sino siempre políticas. Siempre. Cómo ponerse de acuerdo para designar en el cargo personas que se requiere un nivel de consenso muy elevado. La Constitución establece 2/3 de los senadores, que lo vimos, no es fácil conseguir. El gobierno no lo consiguió con los dos candidatos, pero tampoco lo consiguió Cristina, tampoco lo consiguió Macri tan fácil, lo tuvo. Por eso, acá es un punto importante. No depende ya siquiera de las mayorías que puede llegar a tener en el Congreso, porque otra vez Cristina no lo consiguió. Bueno, sí lo hizo, como bien decías, Macri, porque en definitiva, como es tan alta la exigencia para poder acceder, lo cual está bien. Claro, porque hace falta consenso. Exactamente. Y es evidente que lo que está fallando en la Argentina es la posibilidad de que los partidos políticos adversarios puedan sentarse a discutir estas cuestiones que tienen que ver con la construcción de la institucionalidad en la Argentina. Porque lo que falla una vez más, falla la política. El interés o el prisma con los que el Congreso evalúa a los jueces de la Corte no es si son aptos o no, o qué tan bien le pueden hacer a la justicia argentina en el sistema judicial, sino eventualmente si van a fallar a favor de un político o en contra del otro. En definitiva es eso lo que nos mueve. Ese es el argumento que estamos viendo ahí de Juan Carlos Romero, hace 3 años diciendo no, esto es, el textual era, esta embestida al Poder Judicial, o sea, cambiar la cantidad de miembros, era una embestida a la política y a la Corte en particular, tiene que ver con el deseo de liberar a muchos imputados en las causas que la justicia está investigando y la presión es fuerte. Ahora, si te parece, podemos escuchar a Juan Carlos Romero, 3 años después, diciendo que el problema es nuestro, dice, el problema es de la política. Ayer dijo esto. Este proyecto no es un proyecto jurídico, esto es puro proyecto político. La resolución de cubrir los cargos en nuestro país, como en otros muchos, requiere del diálogo y del consenso. Ojalá las reuniones de esta comisión nos permitan tener algún diálogo de consenso entre los distintos bloques de este cuerpo. Lo que necesitamos es que estén cubiertos los cargos en todos los niveles de la justicia para una mejor administración de la misma. ¿Qué dice? ¿Qué significa que es político? Bueno, es repartir.
No, en algún punto, la cantidad de miembros de la Corte, o jugar con ese número, en definitiva no soluciona absolutamente nada, porque otra vez el problema es con qué vara eligen a los jueces, cuál es el factor fundamental que determina que se acepte o no el pliego, y no tiene que ver con la idoneidad, lamentablemente, que es lo que debería ser. Ahora, después, por acuerdos políticos, puede salir más fácil los jueces si son 9, que si son 3, si son 5. Está clarísimo porque obviamente por el reparto de poder. Lo que sí tiene un punto, Romero, y eso hay que aclararlo, es que siendo con una mirada pragmática, sí, ponerse a discutir, ampliar la Corte, lo que termina haciendo es también destrabar la centena de cargos que están sin ocupar y que hacen que la justicia funcione todo lo mal que funciona. Bueno, por lo menos la realidad es que no vas a cambiar la política, claro, la realidad es que no va a cambiar la política y los jueces los van a seguir eligiendo de la misma manera, por lo menos tratar de mejorar en algo el sistema, con muchísimo escepticismo uno dice esto, ¿no? Sí, sí, y que no son solamente los jueces, estamos hablando que también falta el Procurador General de la Nación, el Procurador de la Defensa, y también habrá una discusión sobre los auditores generales de la Nación, que no se ponen de acuerdo. El gobierno quiere cambiar incluso cuánto le corresponden a cada sector político con representación en el Congreso, y es lo que dice Romero, las discusiones tienen que ver con cómo nos ponemos de acuerdo, o sea, cómo se ponen de acuerdo. ¿Y cuál es la posición del oficialismo? Bueno, va a ser Juan Carlos Pagotto, que es uno de los presidentes de las dos comisiones que están reuniéndose por este tema. Está la de Asuntos Constitucionales y también la de Justicia y Asuntos Penales, diciendo, bueno, no adelantó la oposición, pero tenemos que convocar mucha gente. Esto es lo que decía. Hay que escuchar todas las campanas y hay que despojarse de todas las cuestiones ideológicas, políticas que pudieran, porque la justicia, yo sí creo que es la virtud primera y que es el amparo que tenemos los ciudadanos. Yo celebro que este tipo de discusiones se den y este es el ámbito donde deben darse, sin dejar de escuchar a los otros actores de la vida política y gubernamental del país. Tenemos que escuchar a todos y tomar la mejor decisión posible. No anticipo la posición del gobierno. Pagotto es senador por La Libertad Avanza. La sensación, y lo que sería razonable, es que el gobierno espere a la construcción de la próxima legislatura, o sea, a partir del 10 de diciembre, donde el gobierno espera tener más cantidad de senadores y diputados para impulsar una reforma que esté más cercana a los intereses de la Casa Rosada. Por ejemplo, los proyectos que están en discusión no solamente amplían el número de 5 a 7, a 9 o a 15, como el de 2022, sino también establece criterios de distribución federal, que no sean todos nacidos, criados y habitados en la ciudad de Buenos Aires, sino también en las provincias, eventualmente por regiones, que haya 2 por cada una de las regiones económicas del país, y también la paridad o un cupo de género. No es la misma paridad, o sea que todos los... O sea, si son... Claro, no es la misma paridad que cupo. No, claro, o sea, un mínimo de 30%, un mínimo, lo que sea. Lo cierto es que el gobierno, el año pasado, en el decreto de propuesta de los, por decreto, de los candidatos a la Corte, eliminó el requisito de género. Por eso había propuesto 2 varones más, y decían, no, pero hay que mínimo una mujer. Bueno, para el gobierno ahora, no era una condición necesaria. Ahora, hay un tema a la hora de hablar de cupos o de paridades, y tal vez la paridad sea más ajustada al cupo. Hoy en día lo que vemos, obviamente, es que hay una desproporción en demérito de las mujeres, pero no necesariamente va a ser así en el largo plazo. Imagínate una corte integrada por probablemente, una corte de 5 por 4 mujeres. No es tan inimaginable. No. Y ahí eventualmente tenés pero uno se inverso. imagina que falta mucho. Sobre todo porque si uno mira ámbitos, la medicina, no, pero hoy en la carrera judicial siguen siendo mayoría los varones que llegan a los cargos más altos. Por lo tanto, ahí uno dice, si ocurre entre los pares, ¿por qué no también en la designación? Acá la diferencia es que no hay que hacer carrera judicial. Pero con más razón para mí, entonces, sería un facilitador más potente pedir paridad y no cupo. Ah, sí, claro. Y la paridad eventualmente... va para abajo. Exactamente. Claro. Y la paridad eventualmente, cuando se descompense, si se descompensara hacia el otro lado, ya lo tenés establecido. Pero la paridad. En la legislatura, donde sigue habiendo... hay
una paridad de género en las listas, la mayoría terminan siendo encabezadas por varones, entonces la paridad de las listas no se refleja en la composición de la Cámara, donde termina siendo mayoritaria de varones. Exacto. Hablamos nuevamente.